tenemos la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores en una segunda etapa de nuestra protección. Nuestra ley del año 97, y recién con la Ley 21.081, que es la ley que introduce un nuevo sistema de protección a los derechos de los consumidores, se incorporan principios jurídicos, pero a propósito de ciertas materias específicas, en concreto dos, que son los procedimientos voluntarios colectivos y las cobranzas extrajudiciales. Es decir, nuestra ley de protección hasta ese momento no tenía ningún principio en la parte general, a diferencia de otras legislaciones que sí tenían principios generales en sus partes generales, como podrían ser el principio pro consumidor, la protección del interés del consumidor y luego de eso, en la tercera, podríamos decir, la ley 20.398, una ley bastante reciente, incorpora en la parte general al fin el principio pro consumidor, pero con alcance bastante limitado. Lo incorpora primero en su función interpretativa, que es la que está ahí, la que vamos a revisar a continuación. Y en segundo lugar, a propósito de los contratos por adhesión, practicando de cierta manera esta regla contradictoria dentro de sí, y muy exclusivamente a propósito de la carga de la prueba. Ya establece la carga dinámica de la prueba, que fue precisada, por cierto, en materia civil, pero en materia de consumo se conecta a los tribunales para poder decidir en cada caso concreto quién es el sujeto que tiene la mayor posibilidad de probar, ¿no? Y ese es un poco el panorama. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se nos presentan a partir de este artículo 2D que consagra el consumo? Y para poder analizarlo, debemos tomar en consideración que hay una definición de los principios muy relevante para el estudio de los principios en la ley de protección, que es la definición entre principios explícitos y los principios implícitos. Es decir, los que se encuentran legislados y los que no se encuentran legislados. Voy a volver a poner un poquito de límites. ¿Cuáles son las dudas que surgen a partir de 2D? Primero, la gran pregunta es, si el 2D consagra la función interpretativa, que es la que vamos a revisar a continuación, significa que todas las otras funciones están excluidas. Es decir, si el legislador se decantó expresamente, únicamente por establecer la función o actitud exegética del proconsumidor, es decir, vamos a interpretar las reglas en un sentido proconsumidor, implica un rechazo a las otras, o es posible que podamos extraer de la racionalidad de la ley de protección el resto de las funciones de protección, como podría ser, por ejemplo, la resolución de conflictos de normas, bueno, nuevamente la introducción de la carga de la prueba, la integración, integrando o extrayendo deberes atípicos textos. Esa es la primera gran pregunta. Y la segunda gran pregunta es, todas las disyuntivas o todo lo que se entiende presentan de 2D que en la apariencia es claro, pero la verdad es que la realidad es bastante confusa. Bueno, antes de la entrada en vigencia de esta ley 21.398, incorpora el principio pro consumidor en la ley de protección. Lo cierto es que tanto la literatura como la Tribunal de Justicia hace ya mucho tiempo que venían pregonando la existencia o la vigencia del principio pro consumidor. Así, por ejemplo, el profesor lo extraía de el propio sentido de la ley de protección. El profesor Lincoln también, en algún momento, al principio del principio pro homine, normaba el derecho de los derechos humanos, también extraía el principio general de protección. Lo mismo el profesor Barreto Zambrano, director de tesis. Y por otra parte, se podía extraer de la denominación. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando se estudiaba el sentido de una ley, como era el ser sintético, y aquí el profesor Guzmán tomaba la regla medieval, que va a ser un poco replicada por Tomás a través de la noción de Spirit, dice, ok, una ley puede interpretarse de acuerdo a lo que lo acompaña. ¿Qué lo acompaña? El prólogo preámbulo. Nuestra ley no tiene el prólogo preámbulo, a diferencia de la directiva europea, pero tiene una denominación. Y, curiosamente, la denominación de la ley 19.496
y la denominación de la ley 21.398, que introduce el proconsumidor, ambas dicen expresamente que tienen por objeto proteger al consumidor. De lo anterior, se deduce, por lo tanto, que efectivamente podría defenderse la vigencia general de un principio proconsumidor, que se hacía antes, por cierto, de incorporación, pero que hoy en día podría eventualmente servirnos para defender el resto de las funciones del principio proconsumidor. De manera específica, otros autores, como la profesora Patricia López, el profesor Jaramillo, también defendían antes de la explicitación el principio interpretativo, y los tribunales de justicia en reiteradas ocasiones utilizaban el proconsumidor para resolver conflictos de normas. Por ejemplo, recuerdo un caso en que a Correos de Chile se le perdió un paquete y el consumidor demanda pidiendo daño moral y luego daño patrimonial. No obstante, Correos de Chile tuvo una normativa interna que limitaba el daño patrimonial hasta un cierto monto y excluía el daño moral, a diferencia de nuestra ley de protección que contempla el resarcimiento total del daño moral y el daño patrimonial. En dicha ocasión, el Tribunal de Justicia, por un principio proconsumidor, se decantó por escoger la ley de protección, que era la norma más favorable hacia el consumidor, pese a no existir una consagración normativa. Ha ocurrido esta misma situación en reiteradas ocasiones, por ejemplo, cuando a propósito del tema bancario, cuando se opone la ley de protección con la normativa propia del banco, a propósito de alimentos, por ejemplo, publicidad cerca de asesina, que permite cierto tipo de publicidad que no está permitido por la ley de protección. Bueno, en general, tribunales de justicia, aún sin consagración normativa, han recurrido al proconsumidor como resolución de conflicto. ¿Bien? Eso, en términos generales, hasta antes de la entrada en vigencia de la ley de protección. Disculpa, de la ley de protección fundamental. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos este artículo 12 que dice lo siguiente. Dice, las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores, ¿de acuerdo? Con el principio proconsumidor y de manera complementaria según las reglas contenidas en el párrafo 4 del título preliminar del Código Civil, es decir, la interpretación derivada del Código Civil. Esta disposición en apariencia es clara, pero nos presenta muchísimo desafío. Desde luego, lo que el artículo 12 hace es abandonar esa literalidad de la que en algún momento se me magnificaba el modelo moderno, ¿cierto? Porque toma partido, ¿cierto? Por una de las partes. Está abandonando este antiguo aforismo, sed lex ira lex, ¿cierto? No nos importa, aquí sí que nos importa a quién favorece una determinada. Pero, ¿cuáles son un poco los desafíos que nos presenta? Primero, el ámbito de aplicación del ¿en qué sentido? La norma dice las normas contenidas en esta ley, ¿cierto? Por lo tanto, la primera gran pregunta que tenemos que discutirnos es: ¿solamente las normas de la ley de protección pueden ser leídas en un sentido proconsumidor? ¿Y qué pasa con el resto de las normas que están fuera de la ley de protección? ¿Pueden ser leídas en un sentido proconsumidor? La confusión aumenta si consideramos que la misma ley que incorpora este artículo 20 agrega un nuevo literal al artículo 3. El artículo 3, nuestro de la ley de protección, señala los derechos básicos de los consumidores. ¿Bien? Y le agrega uno más, o sea, junto al derecho de información, educación, etc. Agrega otro literal más que dice todos los derechos conferidos por las otras leyes que se vinculan con el consumidor. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un primer desafío para determinar el ámbito de aplicación de la ley de protección. Otra duda, la vinculación entre este 2T y el Código Civil, ¿cierto? Porque muy confusamente el legislador dice que se aplicará complementariamente o de manera complementaria. ¿Qué significa eso? De manera subsidiaria. Se aplica primero el 2T, después el Código Civil o al revés. Sobre todo considerando, y nosotros sabemos precisamente que la lectura del Código Civil, la exécución tiene que ser en primer lugar, ¿no? Si el sentido es claro,
no teníamos ni siquiera que recurrir al espíritu. Y sabemos también que lo favorable o odioso, es decir, lo que conviene o lo que no conviene, debería ser diferente al tiempo de establecer el sentido. Pero acá, la norma te propone algo totalmente distinto y que es replicado además. Necesita que aplica a temas más, pero es totalmente replicado por la reciente ley sobre garantía de derechos. Dice exactamente lo mismo al tiempo de interpretar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No sé cómo voy de... A ver, ¿Sí? ¿Me quedo un poquito más? 3 minutos. Los 3 minutos, sí, está bien. Entonces, revisemos un par de casos para dar un poquito de tiempo ahí. Y bueno, rápidamente otros problemas que nos presentan de 2T es se aplica solamente a las normas jurídicas, se aplica a los textos privados también, por ejemplo, ¿qué pasa con la publicidad? ¿Qué pasa con los contratos? ¿Puedo aplicar en un sentido de promoción? A ver, hay 2000 preguntas que hacerse en realidad, pero por razón de tiempo quisiera referirme únicamente a un par de casos, que son los siguientes, ¿ya? No me habían varias cosas que hablar. Bueno, el artículo 2 nos dice que las normas deben ser interpretadas siempre en un sentido preconcebido. Por lo tanto, siempre, como dice la profesora Sandra Bruxelles, en la duda y en lo claro. ¿Bien? ¿Cuáles pueden ser posibles supuestos de la duda? Primero, casos en los cuales existe una indeterminación del texto, es decir, hay una perplejidad, puede haber una ambigüedad, o el sentido definitivamente no nos conduce a una claridad executiva. Para los que trabajan en tema constitucional probablemente conocen este caso. Miren, el artículo 16 establece un catálogo de cláusulas que pueden ser consideradas abusivas, ¿ya? Que pueden ser consideradas abusivas. Y en el título dice, bueno, no tendrán efecto alguno, qué sé yo, y me da una lista, ¿ya? La primera cláusula dice así, dice, cláusulas que disculpen, la letra E, dice, que contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor. O sea, las cláusulas que contienen limitaciones absolutas son nulas. Ya, como dije que lo puedo entender. ¿Qué significa eso? Limitación absoluta. Es un texto indeterminado, porque solamente las exenciones son absolutas. Y las limitaciones son relativas. Por lo tanto, la duda que nosotros tenemos es, ¿va a ser abusiva solamente la exención o también una limitación de responsabilidad? La misma sanción de las cláusulas abusivas es indeterminada. La ley nos dice las cláusulas abusivas son nulas. ¿Qué nulidad? Absoluta, relativa, es una nulidad particular. No lo sabemos. Otro ejemplo de texto ambiguo. Volvemos con el state. Dice una norma, bueno, bastante curioso por ejemplo así. Dice, van a ser cláusulas abusivas las que otorguen a una parte facultad de modificar su arbitrio el contrato. Significa a su arbitrio. Significa por su sola disposición o arbitrariamente. Porque si usted a su sola disposición, con que el proveedor suba el precio, es abusivo. Pero si es arbitrariamente y hay una justificación, por ejemplo, aumentar los costos, no va a ser abusivo. Y para finalizar, encontramos, bueno, hay 2000 casos, ustedes comprenderán que nuestra ley, la técnica legislativa no es la más maravillosa. Y finalmente los textos impropios, ¿ya? Que son aquellos casos en los cuales el legislador me da una solución, pero la solución es mala. Bueno, el artículo primero del Derecho de Elección define al consumidor como aquel individuo, persona jurídica, etc., que interviene con el proveedor en virtud de un acto jurídico o negocio. Y luego, al proveedor lo define como aquel sujeto que interviene con el consumidor cobrando un precio de ¿ya? Si nosotros aplicamos el sentido literal, o sea, el sentido totalmente gramatical, no estamos en el puro código civil, evidentemente una persona que funciona, a ver, que va por un supermercado, le gusta un paté de atún, está mal, no compra nada, no es consumidor, porque no pagó precio de la
y no se vuelven a cumplir con ellos. Es un texto totalmente impropio y que atenta en contra del resto de la Unión. Y esto es súper resuelto a nivel de tribunal. O sea, hoy en día no conozco a nadie, aquí están los tribunales, pero no conozco a nadie que siga insistiendo en que se requiere de acto jurídico oneroso o por de su ley. O sea, claramente se resuelve por la vía de impropiedad de textos. Y bueno, para finalizar, una sentencia de la Corte de Sernaco, ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción de Puerto Montt, una sentencia de la Corte Suprema, y lo que ocurrió acá fue exactamente lo mismo, que se amplía el sentido de la ley para darle una extensión más favorable a pesar de que esto antes de la ley que introduce el proconsumidor. Lo que ocurrió acá fue lo siguiente: una consumidora le dio un animalito a una veterinaria, ¿no? Y la veterinaria lo llamaba clínica veterinaria, pero resulta que esa clínica veterinaria no tenía personalidad jurídica. Y se levantó a la clínica veterinaria. Si nosotros aplicamos en un sentido literal el artículo número 2, los proveedores son personas naturales o jurídicas. Esta no era una persona jurídica, porque era un hombre de conciencia. Pero tampoco era una persona natural, porque se estaba levantando a la veterinaria. No obstante, la Corte Suprema, en este caso, también estimó que se trataba de un texto impropio, era el número 2, y por lo tanto acogió la denuncia y demanda de la consumidora, estableciendo la responsabilidad infraccional y civil de la, a ver, no sé cómo llamarla, esa empresa, pero al menos la colectividad de fantasía que había sido denunciada. Muchísimas gracias por acceder a mi. No, muchísimas gracias. Vamos a para otro cablecito que faltó para que se escuche mejor. Gracias. Sí, el público que no está presente y nos está viendo tanto por nuestro canal de YouTube como en la sesión de Zoom. Escúchenme, se está muy bajito por eso. ¿Sí? ¿Cambiaron? Buenos días. Bien. Ahora, el expositor es el señor Rodrigo Cortés Muñoz. Rodrigo es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, es LLM de la Universidad de Alemania, es LLM de la Universidad de Chile, y su presentación se compila sobre el concepto de fuente, espíritu del pueblo y función, una propuesta de análisis de la teoría del sistema político. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina, también al profesor Vergara. Un honor también estar de vuelta en la universidad donde yo me formé. Eso es siempre un privilegio. Y muchísimas gracias también a la organización. Quizá como dos prevenciones. Yo no soy propiamente una persona académica, sino que me dedico a la práctica profesional. Y mi práctica profesional tiene que ver fundamentalmente con derechos humanos y derecho penal. Y por lo mismo la perspectiva de análisis tiene que ver con el horror del derecho, es decir, cómo el derecho muchas veces no alcanza a dar cuenta de ese horror. Específicamente tiene que ver con la matanza de Sabri Shatila en el sur de Beirut, en un campo refugiado que se llama Shatila, y tiene que ver también con el juicio que se siguió a Charles Ble Goudet y Laurent Gbagbo en la Corte Penal Internacional, donde finalmente la Corte Penal Internacional absuelve a estas dos personas. Yo, por esas cosas de la vida, formé parte del equipo legal de la Fiscalía, y ante esa suerte de falta de alcance del derecho frente al horror, es lo que justifica o lo que intenta justificar esta propuesta. ¿Y en qué consiste? Básicamente en dos líneas: el derecho
o lo fundamental del derecho es su función y su definición es una cuestión secundaria. Y todo lo que viene ahora busca justificar esa afirmación. Es decir, lo fundamental del derecho es su función y cuál es esa función, estabiliza expectativas normativas. Es decir, el derecho lo único que hace es estabilizar expectativas normativas. ¿Sí? Primero, 3 citas. La primera de ellas tiene que ver con Savigny, de quien yo me siento muy cercano en términos como desde que era estudiante, y es una cita además que hace suya el profesor Agamben en Homo Sacer. El profesor Agamben utiliza una argumentación que está antes en Derrida, y que tiene que ver con la paradoja de la soberanía y tiene que ver con lo prohibido de la ley. Es decir, cómo es que la ley, siendo prohibida, es inaccesible, y yo produce una paradoja. ¿Sí? Entonces, lo que hace Agamben es toma Savigny y toma específicamente esta cita, que va a ser estructural en mi exposición. Savigny dice, en mi muy torpe alemán, dice, das Recht hat kein Dasein für sich. Es decir, el derecho no tiene una existencia en sí mismo. ¿Sí? Sein Wesen vielmehr ist das Leben del Menschen selbst. Es decir, su esencia tiene más que ver con las personas. Von einer besonderen Seite angesehen, desde una perspectiva humana. Es decir, el derecho no tiene una existencia en sí mismo, el derecho tiene que ver con la vida de las personas, y el derecho se erige entonces como una cuestión fundamentalmente intersubjetiva. Segunda cita, y es una cita que abre además una disyuntiva, que es el Vor dem Gesetz de Kafka. ¿Sí? Kafka en Ante la Ley dice, vor dem Gesetz steht ein Türhüter, es decir, ante la ley, en la puerta de la ley, hay una persona que resguarda esa entrada. Y es una paradoja, porque esa puerta está abierta, y esa persona que viene del campo no puede entrar, y muere finalmente. Y una tercera cita, que busca de alguna manera expresar esta suerte de frustración frente al horror, que tiene que ver con Ungaretti y con Pavese, los dos, a mi juicio, grandes poetas italianos. La primera dice, si sta come d'autunno sulle alberi le foglie, que emparenta con el verrà la morte e avrà i tuoi occhi, de Pavese. ¿Sí? Una y otro, Ungaretti y Pavese, se paran frente como al sinsentido de la vida. Y de alguna manera lo que se intenta, o lo que yo intento avanzar, es que el derecho es sentido, debiera ser sentido, fundamentalmente debiera ser sentido. Perdón. Primera premisa, entonces. ¿Qué significa que el derecho sea expresión del espíritu del pueblo? Segunda premisa, el derecho tiene por función estabilizar expectativas normativas. Y tercera premisa, la concepción del derecho como una función que universaliza una dinámica particular. En algún sentido, las 3 premisas tienen mucho que ver con la exposición del profesor Javier, la primera exposición, y con sus 2 afirmaciones, en el sentido de que el derecho utiliza como condición de posibilidad la comprensión del sujeto imperado. En esta exposición, esa afirmación se cuestiona. Sí, me parece que puede ser muy interesante ese diálogo. Y la segunda cuestión que me parece que está muy emparentado con la afirmación del profesor Javier, que tiene que ver con el hecho de que el derecho sería un sistema situado. Esa situación se busca, entre comillas, poner entre paréntesis, porque se ofrece una forma de, entre comillas, localizar el derecho. Y esto tiene mucho que ver, además, con don Andrés Bello, quien, por ejemplo, en el artículo 14, sostiene que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, la doctrina nacional construye sobre el artículo 14 el estatuto personal, en oposición al artículo 15, existe toda una discusión. Sin embargo, si uno la lee desde Savigny, lo que en rigor está haciendo más bien don Andrés Bello es justamente emparentar con un sentido, es decir, el derecho es expresión del sentido de un pueblo, más que necesariamente una cuestión de disciplinaria que tiene que ver con el derecho internacional privado. Primera, de nuevo, ¿cuál es la hipótesis de trabajo? La definición de derecho es una cuestión secundaria a su función. ¿Qué significa que el derecho sea expresión del espíritu de un pueblo? ¿Sí? Y en
en este punto, perdón. Existen, los conceptos que utiliza Savigny son numerosos, ¿sí? Existe también mucha discusión doctrinal si la expresión Vollgeist es propiamente de Savigny, y los estudiosos han sostenido que esta se encontraba en autores que anteceden a Savigny. Sin embargo, lo interesante de Savigny, cuestión que no uno puede encontrar hermenéuticamente en el Código Civil, es que lo que hace el derecho es justamente indexar el sentido a una comunidad. Es decir, de alguna manera Savigny es un Luhmann del siglo XIX, ¿sí? Desde el momento en que entendemos el sistema como un conjunto de comunicaciones clausurados que lo que busca es reducir la complejidad de su entorno, el derecho justamente cumple esa función. Y la pregunta entonces, ¿qué debe hacerse el adjudicador? Teniendo el adjudicador un rol importantísimo, es justamente buscar descifrar esa forma en cómo la complejidad es reducida a comunicación interna. Una cuestión que es muy importante, me parece, al menos en la argumentación, tiene que ver con la distinción entre sentido y referencia. La distinción tiene que ver con un texto clásico de la filosofía analítica de un profesor que se llama Gottlob Frege, y él entiende que toda aseveración o toda, entre comillas, designado rígido, tiene un sentido y una referencia. Y es sobre la referencia que podemos predicar el valor de verdad, pero sin perjuicio de esa dimensión, ese designador tiene un sentido. Y el derecho, en definitiva, juega su apuesta reguladora. Estabiliza expectativas normativas, no en esa referencia, sino en ese sentido. Por lo mismo, eso significa muchas veces que vamos a traslapar dimensiones regulativas. Y ese traslape de regulaciones regulativas, de reglamentaciones regulativas, que en el derecho denominamos conflicto de normas, se resuelve desde un punto de vista cualitativo. No, entonces, dos citas de Savigny en apoyo de lo que se está señalando. Espérenme un segundo que... Ahí sí. Señala Savigny. Dice, cuando el Code se infiltró en Alemania y siguió carcomiendo sin cesar como un cáncer, no se hablaba de motivos internos y apenas había lugar para las frases vacías. Todo ello se hallaba determinado por un fin externo, completamente extraño al propio valor del código, situación funesta de por sí, aun prescindiendo de que tal fin era el más destructor de todos. ¿Sí? Uno podría, entre comillas, si uno lee literalmente la cita, uno podría sostener, bueno, Savigny lo que está intentando es diferenciarse de la tradición francesa, que en ese momento buscaba hacerse de, o buscaba lograr protagonismo en la semántica jurídica. Sin embargo, más bien lo que intenta Savigny es darle legitimidad a la ley. ¿Sí? Es decir, Montesquieu, por muy Montesquieu que sea, no tiene por qué por ese solo hecho tener vigor en Alemania, en el contexto en el que tenía vigor Alemania, que tenía además una situación circunstancial, histórica, que era muy diferente. Es decir, valga la redundancia, pero el proceso histórico revolucionario y emancipador en Francia es muy distinto, que justifica a Montesquieu, y cuestión que no tiene lugar en Alemania. Por lo mismo, más bien, esta suerte como de animadversión que uno podría leer en la literalidad de la cita, lo que busca en rigor es, podríamos decir, dar cuenta de una forma de entender el derecho. Porque el derecho solamente estabiliza expectativas normativas en una comunidad determinada si lo hace desde el sentido. ¿Sí? Y desde esa afirmación, entonces se vuelve muy relevante la pregunta del profesor Javier, es decir, ¿el derecho utiliza o no como condición de posibilidad la comprensión del sujeto imperado? Segunda cita. Lo primero que preguntábamos a la historia es cómo se ha desarrollado realmente el derecho en los pueblos de noble estirpe. Con ello no nos anticipábamos alguno al juicio de si es bueno o tal vez necesario o bien defectuoso. En efecto, estos fenómenos no tienen una existencia separada, son tan solo fuerzas y actividades singulares de un pueblo inseparablemente unidas en la naturaleza. Y la cita sigue, es decir, lo que hace Savigny de alguna manera es, y no, se reitera, es un Luhmann del siglo XIX. Busca dar cuenta de un elemento que es esencialmente cualitativo en el derecho. Por lo mismo, esto nos obliga a cuestionar, cuestión que quizá no voy a alcanzar a decir,
nos obliga a cuestionar instituciones como el error de provisión en materia penal, nos obliga a cuestionar el sentido, por ejemplo, del principio de complementariedad del Estatuto de Roma, nos obliga a entender cuál es el sentido real del artículo 391 del Código Penal. Es decir, hasta qué punto el derecho, si utiliza la comprensión del sujeto imperado y sobre esa comprensión construye sentido, puede reclamar transversalidad. ¿Sí? Y esta pregunta no es, no resulta válida en términos sociológicos, sino que se encuentra emparentada de manera esencial con la legitimidad del derecho. Lo que, a juicio del suscrito, Savigny estaría diciendo, entonces, primero, el derecho es una práctica. Dos, en esa práctica radica su fuerza deóntica, y esa práctica es la que sedimenta, o en esa práctica se sedimenta su mayor o menor coercibilidad. Tercero, la noción de espíritu o convicción del pueblo no es una cuestión abstracta, por el contrario, pasa por un sedazo cualitativo. Por lo mismo, transformamos necesariamente al juez en una suerte de etnógrafo. Cuarto, es cierto, como anota la doctrina, que Savigny no habría sido quien acuña la expresión Fall Guys como un elemento angular social. El punto original, sin embargo, es que Savigny entiende que la convicción popular opera como sistema, y que su sentir hace función de la operación jurídica. Y aquí, con estas dos nociones, sistema y función, saltamos a Luhmann. ¿Sí? ¿Quién es Niklas Luhmann? ¿Sí? Niklas Luhmann es un abogado. Me parece que es una primera afirmación. Vale, muchas gracias. Esa es una afirmación que resulta muy, muy pertinente. Niklas Luhmann es un abogado que hace sociología, y es un abogado que viene del funcionalismo ¿sí? Y que de alguna manera se erige de espalda a Habermas. Es decir, desplaza de alguna manera verdades o principios entendidos de manera ontológica y los entiende como sedimentación propia del sistema de comunicaciones que, de nuevo, se clausura y se diferencia de su entorno. El concepto de función, que de alguna manera resulta angular a esta posición, entiende que el derecho, entonces, es una función de ese sentido, ¿sí? Y aquí, entre comillas, hago referencia a álgebra 1 que todos y todas vimos en el colegio, ¿sí? Es decir, el derecho es un argumento de la función. F, paréntesis, derecho igual Y. Por lo mismo, lo que nos permite el derecho es justamente situar el significado en el gráfico. ¿Qué consecuencias trae esto? Y quizá terminando. El concepto de derecho pasa a ser contingente, sin que por eso pase a ser relativo. ¿Sí? Es decir, la noción de intersubjetividad, entre comillas, vuelve intangible esa noción, pero eso no significa que pasa a ser contingente. La intersubjetividad, de nuevo, no relativiza ese derecho. Segundo, la propuesta de Savigny solo obliga al intérprete a adjudicar de un modo consistente con esa práctica. Tercero, el espíritu del pueblo como noción obliga a meditar las posibilidades universales del derecho. Es decir, por ejemplo, el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, ¿tiene sentido? Es decir, tiene sentido desde un objetivo abstracto, pero desde la legitimidad que debiera tener el derecho. ¿Tiene sentido? Cuarto, la noción de espíritu del pueblo obliga a pensar la fuente del derecho como mecanismos generadores de reglas jurídicas de manera cualitativa. Y en último término, la función del derecho como mecanismo estabilizador de expectativas está sujeta a una evidenciación empírica constante. Por lo mismo, el rol del adjudicador se vuelve esencial. Y un rol que debe desplegarse o instanciarse esencialmente de manera cualitativa. Muchas gracias. Vamos a cambiar para poder verme mejor. No, presentando el señor Jaime Felipe de Belier, que es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Público por la misma universidad, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Chile, profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador y docente en Derecho Administrativo. Y su ponencia se titula La ley de sanción como una propuesta metodológica. ¿se me escucha bien?
Sí. Muchas gracias, Sabrina, por la presentación y gracias también por la oportunidad de poder estar aquí en esta jornada, ¿cierto?, sobre teoría del derecho. Algo que para mí es un poco nuevo, ¿cierto?, porque yo soy administrativista de base, entonces, pero bueno, gracias a Dios, Alejandro también lo es, entonces me sentí muy cómodo viniendo para acá. Y ahí, bueno, agradezco también el apoyo de Fondesit para poder hacer esta ponencia y también de una beca Santander, que me sirvió para algo que después les voy a contar. Entonces, ¿podrías? Que no puedo pasar. Ya, yo quería partir mostrando esta imagen, porque en el verano estuve leyendo un libro de un psiquiatra muy interesante que se llama Ian McGilchrist, donde mostraba esta imagen de un, no sabemos lo que es todavía, que la popularizó Wittgenstein en uno de sus libros, que también, la cual a su vez venía de un psicólogo norteamericano, que se llama, lo encontré aquí, Joseph Jastrow, muy interesante. Entonces, la gracia de la imagen es que es de lo que llaman imágenes ambiguas, ¿cierto? O sea, dependiendo de cómo uno se encuentra con esta imagen, uno va a ver un pato, ¿cierto? O un conejo, dependiendo del ángulo que ustedes le den a esta imagen. Entonces, no sé si alguien vio el pato ya, o si vieron el primero el conejo. Bueno, algo similar ocurre con esta, que es lo que llaman la escalera de Schroeder, que también está pensada, ¿cierto? Dependiendo si ustedes la letra A la ven más hacia adelante, van a ver una escalera ascendente, pero si la pared de la letra B la logran ver, ¿cierto? Más adelante que la letra A, van a ver algo exactamente al revés, ¿cierto? La escalera. ¿Ya? ¿Por qué cuento esto? Porque en el materia de retroactividad también hay una gran ambigüedad, ¿cierto? Cuando acudimos al concepto de retroactividad, nos encontramos con conceptos ambiguos y no muchas veces los teóricos del derecho no está claro a qué están hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de retroactividad. Entonces, dependiendo de la mirada que uno le dé al problema o al caso, uno se va a encontrar con distintas respuestas de qué es lo que significa retroactividad. Entonces aquí les traje un texto de Lon Fuller, que es un profesor norteamericano, quien escribió este libro que se llama La moralidad del derecho, la moralidad en el derecho, donde el cual él trata de describir las condiciones básicas, como decía Rodrigo, la condición de la posibilidad para hablar de un sistema jurídico sano. Y bueno, una de esas condiciones es la previsibilidad del derecho, y dentro de la previsibilidad, bueno, está el problema de la retroactividad. Entonces él aquí habla en esta primera diapositiva, él desarrolla el argumento de por qué es tan mala o por qué es tan considerada universalmente injusta la retroactividad en materia penal. Entonces él ahí dice que la retroactividad en materia penal es claramente injusta porque implica de algún modo ordenarle a una persona hacer algo en el pasado, ¿cierto? Lo cual, ¿cierto?, es inconcebible, es imposible, y por lo tanto es algo completamente absurdo. Sin embargo, en la siguiente página del libro, que es la que yo transcribí aquí, él dice, bueno, pero eso no es igual con las leyes retroactivas tributarias. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si yo promulgo una ley en el año 63, por ejemplo, él da ese ejemplo en el libro, grabando a rentas que se generaron en los años, por ejemplo, 60, 61 y 62, él dice esa norma, aunque para generar la obligación jurídica de pagar el tributo, aunque esa norma se refiere a hechos anteriores, dice, no es en estricto rigor retroactiva, porque solo contiene la obligación de pagar en el presente un tributo. Y por lo tanto él dice, aunque esta norma sea injusta, no sabemos por qué, ¿cierto? Dice, aunque es injusta, pero no desarrolla el argumento, no es en estricto rigor retroactiva, porque solo contiene la obligación de pagar el tributo en el presente. Y luego, por último, en una tercera página del libro, él habla también de que las leyes, si yo entendiese la ley tributaria, la irretroactividad en materia tributaria, igual que la penal, él dice que el derecho quedaría congelado, petrificado, ¿cierto? Porque, claro, muchas personas para organizar sus negocios, tomar decisiones, contratar, lo hacen con referencia a las leyes vigentes, y si el legislador tuviese que proteger esas expectativas cada vez que
toma una decisión, finalmente el derecho nunca evolucionaría, nunca cambiaría. Entonces aquí uno ve como tres, ya en un mismo autor, tres versiones, por así decirlo, de cómo qué es la retroactividad y cómo uno tendría que aplicar ese principio. Y además quería citar a Savigny, quien da, quien en su libro que ya han mencionado mucho, cita dos ejemplos, da dos ejemplos para explicar cuáles son los grados con que una ley o una decisión normativa puede tener efecto retroactivo. Entonces el primero habla de una retroactividad de grado mayor y una de grado menor, que esto es una distinción como bien que se usa mucho en Europa. Aquí en Chile no la usamos tanto. Y él da un ejemplo con el mutuo con intereses. Entonces dice, por ejemplo, que si la ley vigente permite el mutuo con intereses hasta un interés del 10% mensual, por ejemplo, y luego se introduce como dice él, el derecho romano que limita ese interés al 6%, dice que una retroactividad de grado máximo le impediría al acreedor cobrar ab initio, o sea, desde la fecha del contrato, el interés del 10% que la ley primitiva contemplaba. En cambio dice que una retroactividad de grado menor, ¿cierto? Como sería lo que en España llaman la retroactividad impropia, solo le permitiría al acreedor cobrar el interés del 10% hasta la fecha de la nueva ley, y de ahí en adelante poder cobrar el interés reducido. Pero también él habla de los derechos adquiridos, ¿cierto? De que la irretroactividad debiese blindar los derechos adquiridos de los cambios legislativos. Entonces, en ese sentido, la nueva ley debiese regir solamente hacia el futuro, para los nuevos contratos que se celebren en el futuro, pero el acreedor, cuyo contrato ya se perfeccionó con anterioridad, debiese poder cobrar el interés pactado hasta la extinción, por así decirlo, entre comillas, natural de ese contrato. Y también da otro ejemplo, con un ejemplo en relación con la compraventa, ¿cierto? Y con la tradición, porque habla de que si en un momento, por ejemplo, yo adquirí el dominio de un inmueble en un sistema jurídico en que el solo contrato transfiere el dominio, y luego la legislación cambia y se introduce el derecho romano de que la tradición es la que transfiere el dominio, ese derecho que yo adquirí debiese pervivir o quedar blindado de ser afectado en el pasado. Entonces, por así decirlo, para algunos, ¿cierto? La retroactividad, la prohibición de retroactividad solamente me protege contra esta retroactividad fuerte, por así decirlo, de echar mano de los intereses que ya se devengaron en el pasado, pero para otros la retroactividad debiese tener un alcance, la prohibición debiese tener un alcance mayor y dejarme, por ejemplo, dejar vivo un derecho que ya nació en el pasado. Entonces, para, bueno, desenredar estas categorías, lo que quise hacer fue, lo que yo imaginé, es que nosotros debiésemos quizás, como marco conceptual para entender los problemas de retroactividad, hacer una distinción entre tres planos. Entonces propongo ahí, bueno, un plano empírico, un plano del derecho objetivo y un plano de las posiciones subjetivas. Entonces, en el plano empírico, yo me pregunté, bueno, ¿qué es lo imposible en materia de retroactividad? ¿Qué es lo que no se puede hacer realmente? Para Fuller, lo que no se puede hacer realmente es ordenarle a alguien, hacer algo en el pasado. Entonces, pero esa formulación que hace Fuller a mí no me dejó satisfecho, porque la ley tributaria retroactiva también de algún modo envuelve esa obligación de haber tenido que pagar un impuesto mayor en el pasado. Entonces ahí llega a la conclusión de que la ley, aunque sea retroactiva, lo que es imposible de cumplir es haber hecho algo en el pasado. Lo que la ley solamente va a poder hacer es imponerme una obligación en el presente. Incluso la ley retroactiva penal. En el ejemplo que da Fuller, la pretensión de aplicar una ley retroactiva penal no contiene la obligación de haber tenido que hacer algo en el pasado. Contiene la obligación de soportar la pena en el presente. Igual que la tributaria. Porque lo contrario es imposible. Entonces, por eso puse en la primera barrita del gráfico que ven, la línea roja, ¿cierto? Eso, lo que no se puede hacer es echar mano al pasado, por así decirlo. También Savigny lo dice.
Savigny lo dice como de una forma muy curiosa, que yo no lo leí en alemán, pero algún día lo haré, que dice que no puedes hacer que el pasado no sea futuro. O sea, no puedes hacer que lo que ya fue no llegue a ser lo que fue, algo así. Muy interesante. Entonces, la ley, aunque pretenda la retroactividad, siempre va a tener en el primer plano efecto inmediato o efecto diferido, en el sentido de que yo puedo promulgar una ley y luego diferir su entrada en vigor hacia el futuro. Ya, entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la retroactividad? Entonces lo que es retroactivo, lo que quizás llamamos retroactividad dura o de grado máximo, es un segundo plano que yo llamé ahí del derecho objetivo, en el cual, si bien la ley, las obligaciones o las cargas que impone la ley solamente van a tener efecto práctico a lo más, de modo inmediato, el legislador sí puede pretender introducir una ficción, o sea, hacer que su cambio de criterio o el cambio legislativo finja haber estado vigente en el pasado. Entonces lo que cambia es la configuración, por eso lo llamo del derecho objetivo, la configuración del derecho objetivo que estaba vigente en el pasado. Entonces, en ese sentido, en ese plano, ahí uno entiende el problema de la retroactividad y se puede distinguir entre un efecto retroactivo o ficción y un efecto prospectivo. Es decir, que va a gobernar la nueva ley solamente los hechos que ocurran hacia adelante. Bien, y para resolver el tema de los derechos adquiridos, ahí hablo de un plano de las posiciones subjetivas, en el cual existen, por así decirlo, y por eso hay una barra turquesa que está atravesada entre el pasado y el presente, porque hay ciertas posiciones jurídicas que de algún modo sirven, existen, literalmente atravesadas en el pasado y en el futuro. Y esos serían, por ejemplo, derechos adquiridos, contratos, y cómo no voy a mencionar los actos administrativos, porque yo soy administratista, entonces naturalmente tengo que hacerlo. Y claro, entonces es muy distinto. Entonces, cuando uno tiene estos tres planos y los tiene en su cabeza, uno puede decir, bueno, una ley puede tener efecto diferido, es decir, desde que se publica, va a entrar en vigor en un año más, tener efecto retroactivo, es decir, por ejemplo, la ley que pone Fuller, el año 60, 63 yo publico una ley que a partir del 64 va a gravar las rentas de el año 60, es decir, una ley con efecto diferido, retroactivo, pero quien obtuvo la exención por acto administrativo va a conservarla. Entonces es una ley con efecto diferido, retroactivo, pero que blinda una posición subjetiva a un derecho adquirido. Entonces, me parece a mí que esta forma de verlo desenreda muchas confusiones del lenguaje que se nos presentan en materia de retroactividad. Muchas gracias. Ya, entonces, después de haber pensado esto, después tuve la suerte de encontrarme con un caso español de energías renovables. Para que no se confundan, el caso es sobre paneles, la mayoría de los casos sobre paneles solares, pero me gustó esa imagen porque se movía, ¿ya? Pero bueno, entonces resulta que en España había una regulación que permitía que pagaba una tarifa privilegiada con apoyo estatal a quien inyectara ciertas energías de fuente renovable en el sistema eléctrico. Entonces, claro, esa regulación empezó a generar un déficit tarifario, ¿cierto?, en el sistema eléctrico español. ¿Y qué pasó? Entonces este caso me desafió mucho en términos de retroactividad, porque el 2013 el Ejecutivo, por medio de una especie de decreto ley, que luego se confirma legislativamente en España, decidió cambiar esa regulación, y en la norma, en el fundamento del acto, dijo, bueno, dado que en el pasado hemos venido pagando en exceso por esta energía, que ahora es más barata, de ahora en adelante vamos a eliminar ese régimen, y quienes ya, bueno, contrataron con el Estado, lo vamos a eliminar hacia el futuro. Es decir, es una ley que, por así decirlo, resignificó una relación jurídica del pasado, pero para efectos de guillotinar una posición jurídica que venía de antes, ¿cierto? Entonces me pareció como bien interesante, porque de algún modo, sin acudir formalmente a la retroactividad ficción, o sea, sin fingir haber estado vigente la ley en el pasado, sí introdujo una revaloración, una resignificación de algo que ya se había decidido en el pasado, lo cual a mí me pareció bien importante, y por eso en muchos arbitrajes CIADI, que es donde se está viendo este caso, se discutió este tema, si esto era retroactivo o no, ¿cierto? Si
o si en realidad esto era solamente una lesión de la confianza legítima. Y por último, también estuve estudiando la práctica legislativa chilena sobre este tema, como aplicando mi propuesta, ¿cierto?, conceptual, y me he fijado que, claro, nuestro legislador en general es bien cauto cuando se trata de retroactiva ficción, cuando se encuentra con una ley que va a tener ese efecto retroactivo como bien invasivo, en general se dan cuenta y dicen, bueno, mejor no hagamos esto, es mala idea, ¿cierto? Muchas veces, pero también a veces el legislador considera importante blindar posiciones jurídicas, contratos, derechos adquiridos, contratos de concesión, muchas veces lo hace, pero a veces también las guillotina. O sea, el legislador entiende que puede tener ese efecto, usar esa norma guillotinante. Y también muchas veces también el legislador difiere la entrada en vigencia de normas para que las personas se puedan adaptar, etc. Me pasé un minuto, perdón, pero muchas gracias por la oportunidad. Jaime. Y en nuestro cuarto panelista, el señor Jaime Kirchner, es profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera en Temuco, es doctor de la Universidad de Tübingen en Alemania, y abogado de la Universidad de Chile. Y por esta se titula La costumbre contra la ley en el ordenamiento jurídico chileno. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas presentes y a quienes nos miran por las redes. En primer lugar, quería agradecer también por la invitación y por la organización de este maravilloso seminario y coloquio sobre la teoría del derecho. Para comenzar, una aclaración terminológica. Cuando hable de fuentes formales del derecho, me voy a referir simplemente a... Voy a tomar una definición sencilla del concepto, en el sentido de las fuentes formales del derecho son el estudio de las fuentes, el estudio de las formas de creación de las normas jurídicas, como escribió Carlos Santiagonino, o como escribió Reuters, la teoría de las fuentes del derecho sistematiza las normas jurídicas con arreglo a su origen. Voy a ocupar esa definición para esta exposición. Ahora bien, me dedicaré específicamente a una, que es la costumbre jurídica. La relación entre la costumbre jurídica y la ley ha sido debatida ya desde hace muchos siglos, ¿no? Y la costumbre jurídica tradicionalmente desde la Edad Media se entendió justamente en su relación con la ley, y en tensión también con ella, ¿no? Hay dos formas contradictorias de expresar esta relación entre ambas fuentes formales, ¿no? Por un lado, desde antiguo se ha entendido que la costumbre es un derecho no escrito, ¿no? El jus non scriptum, ¿no?, que existe en paralelo con la ley, ¿no? Por ejemplo, la antigua frase lex et consuetudo, ¿no? Ley como la costumbre justamente como este derecho no escrito. Y por otro lado, la costumbre también se entendió muchas veces en contraste con la ley, o incluso en oposición a ella, ¿no? Entonces, en el primer sentido, en el sentido complementario, ¿no?, el derecho escrito era considerado un derecho incompleto, ¿no?, que la costumbre venía a completar. El derecho estaba constituido entonces por un derecho escrito y un derecho no escrito, por dos fracciones del derecho. Y en el segundo sentido, un sentido de tensión, de oposición o conflicto entre ellas, se ha entendido que en la práctica el reconocer el derecho constitucional significa, en la práctica, reservar o restringir la actividad del legislador, ¿no? Y así lo entendió también Carl Schmitt, por ejemplo. Muy bien. Ahora bien, en los ordenamientos jurídicos modernos, como ya destaca Hart, la costumbre es una fuente formal del derecho subordinada a la ley. Es decir, el legislador es quien decide si a un uso social le otorga o le deniega la calidad de norma jurídica, como expresa Hart. Por eso, una de la clase de costumbre que genera mayores interrogantes y que ha generado desde siempre ha sido la costumbre contra ley, ¿no? Ya que hoy día hemos citado ya varias veces a Andrés Bello, quiero continuar con esta tradición del día, ¿no?, cuando él escribió que el principio de la consuetudo contra legem es un principio que con mucha razón
han mirado a nuestros legisladores como una ancha puerta de abusos y corruptelas que a la larga debilitan e inutilizan el mejor sistema de leyes. Y cierro la cita con esto, ¿no? Se lo escribió en 1839. ¿no? Entonces tenemos aquí una visión de Anders Bello también, en el sentido de una tensión entre la costumbre y la ley. ¿no? Ahora bien, una pregunta que nos podemos plantear es la relación jerárquica entre la ley y la costumbre contra la ley. Esto se plantea naturalmente, es evidente, cuando se produce una antinomia entre una norma legal y una norma consuetudinaria. Esta antinomia la podemos resolver según los criterios clásicos, ¿no? La pregunta es que podemos, o en qué sentido podríamos aplicar un criterio jerárquico para resolver esta antinomia. Y no solo un criterio temporal o de especialidad, u otro. El hecho de que una costumbre jurídica tenga valor contra la ley, podemos entenderlo en el sentido de que, en caso de una antinomia entre una norma legal y una norma consuetudinaria, podrá prevalecer la costumbre jurídica. Por ejemplo, si la norma consuetudinaria es posterior a la ley, con un principio de temporalidad podrá prevalecer la norma consuetudinaria. Pero podrá también prevalecer en caso que estimemos que la costumbre jurídica tenga una jerarquía mayor que la ley, por un criterio jerárquico. Entonces la pregunta es esta, ¿no? Si ¿en qué medida, la idea es explorar esta idea de una costumbre jurídica cuya jerarquía normativa sea superior a la ley? Ahora, ¿qué ocurre si una ley reconoce una costumbre contra ley? Es decir, el legislador mandata a los tribunales a aplicar una costumbre contra ley. ¿Puede esa costumbre contra ley tener una jerarquía normativa, o esas normas constitucionales, mejor dicho, pueden tener una jerarquía normativa superior a la ley? ¿Puede el legislador reconocer una fuente formal del derecho cuyas normas tengan jerarquía normativa superior a las normas legales? ¿Puede el legislador hacer algo así? Por un lado, lo más cercano es decir que no, ¿no? Porque en el fondo el legislador, la teoría de fuentes formales del derecho nos enseña que la definición de las fuentes formales del derecho constituye una distribución del poder político. Entonces, el legislador justamente está definido como aquel órgano que puede crear normas legales, ¿no? Normas de jerarquía de ley, ¿no? No parece sensato asumir que la Constitución otorgue al legislador la competencia para crear normas jurídicas de una jerarquía superior a la ley, ¿no? Por tanto, esto será un argumento para rechazar una costumbre jurídica, que la costumbre jurídica contra la ley pueda tener una jerarquía normativa superior a la ley. Debería tener entonces una jerarquía normativa igual a la ley. Y en caso de una antinomia, entonces podríamos resolver esta antinomia a medida de aplicar la norma consuetudinaria en virtud de un principio de temporalidad o de especialidad, por ejemplo, pero no por un criterio, perdón, de jerarquía. Es decir, dicho de otro modo, si es que el legislador, ¿no? Y por criterios sociológicos, podemos entender que muchas veces, en ocasiones, el legislador quiera reconocer una costumbre jurídica contra la ley con una jerarquía superior a la ley. En términos de sociología jurídica, podemos entender que ese tal vez sea el objetivo del legislador. Pero desde el punto de vista de la técnica legislativa, eso sería una técnica legislativa defectuosa, ¿no? Es más, incluso podríamos cuestionar su constitucionalidad, ¿no? En segundo lugar, podemos ocupar un símil, ¿no? Cuando el legislador, o si es que el legislador reconoce una costumbre jurídica contra la ley, en el fondo está habilitando a otro órgano para que cree normas jurídicas, ¿no? Que en este caso ese otro órgano sería la sociedad, un órgano difuso,
¿no? Podemos hacer el símil con los decretos con fuerza de ley, en los cuales el legislador también delega una facultad de creación de normas jurídicas en otro órgano, ¿no? A través de una ley habilitante. ¿Cómo podemos entender este símil de los decretos con fuerza de ley para entender mejor la costumbre jurídica contra ley? La delegación a través del decreto con fuerza de ley está sujeta a requisitos constitucionales, por supuesto, de forma y de fondo, ¿no? Y a controles también de constitucionalidad y legalidad, ¿no? En cambio, si es que el legislador delega esta facultad normativa en la Constitución, a través del reconocimiento de la costumbre contra ley, ¿no? Esta delegación no está sujeta a controles de legalidad ni constitucionalidad, ¿no? Es decir, de un punto de vista teórico, no hay problema con que existan normas jurídicas de jerarquía supralegal. Ya conocemos de sobra el debate sobre los tratados internacionales, por ejemplo, ¿no? No hay un problema teórico en ello. El problema radica en que el legislador no tiene la competencia para dictar normas jurídicas supralegales, porque justamente por eso es un legislador, ¿no? Y como no tiene esa competencia, tampoco tiene la competencia para delegar esa facultad de crear normas jurídicas de jerarquía supralegal. En otras palabras, en nuestro ordenamiento jurídico, solo la Constitución, y bueno, podemos agregar los tratados internacionales, pero quiero dejar de lado ese debate, ¿no? de lado ese debate por el momento. Pero en nuestro ordenamiento jurídico, solo la Constitución puede otorgar la competencia a un órgano para que cree normas jurídicas supralegales. El legislador definitivamente no puede hacerlo en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, en el fondo, planteo que en nuestro ordenamiento jurídico, tal como existe hoy en día, la costumbre jurídica contra ley necesariamente tendrá que tener una jerarquía igual a la ley y no podrá tener una jerarquía superior. Podremos estar, de un punto de vista sociológico, estar en acuerdo o en desacuerdo con esto, pero en un punto de vista teórico de las fuentes formales del derecho, me parece que esta es la solución. Entonces, en caso de una antinomia entre una norma legal y una norma consuetudinaria que el legislador haya reconocido como contra ley, tenemos que resolver esa antinomia. Si es que queremos aplicar la norma consuetudinaria, tenemos que justificar esa aplicación a través de un criterio temporal o de especialidad, pero no un criterio de jerarquía. Eso es. Muchas gracias. Y ahora vamos a cambiar la dinámica y vamos a hacer preguntas del público, tanto presencial como por Zoom. Estamos abiertos. Ahora hay una pregunta al público. ¿Tienen los demás presentes? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera realizar? Los expositores, las presentaciones. Vamos a hacer preguntas del público a los expositores. ¿Quiere comenzar usted? ¿Sí? Para la no, simplemente planteo que el principio del grupo anterior no es sino un segmento de un principio mucho más amplio que el principio de la competencia, donde incluían una serie de aspectos pacientes. Primera pregunta y después pasamos a la respuesta. Hay una pregunta en el Zoom para Jaime. ¿Qué pasaría en derecho constitucional con la retroactividad? Pensando en la discusión constitucional que se está desarrollando actualmente. De Alejandra Álvarez. Alejandro, ¿usted tiene preguntas también? Sí. Una observación previa de esa bolsa lineal de la mesa. Solamente cae en el original, fácilmente. Pero después de los 200 años sigue viviendo el televisor.
Respecto de Erika, está ejemplo de esto de cómo la praxis opera en el principio. A veces se enseña la discusión acerca de principios y reglas, pocas veces apela la cómo opera, cómo se pueden confundir con aquellos que están escritos o con los no escritos. La pregunta es para Erika, ¿cómo ella, no pasó así, seguramente, cómo ella observa esa vinculación entre el artículo Roster, es un artículo complejo, está lleno de artículos parecidos a este, en la definición chilena. Hay algunos otros que pocas veces se visitan. Hay uno similar en la ley antidiscriminación. Entonces, altera de algún modo la estructura de la cosa, como hacer el administrativo de la. Pero, ¿cómo verán las reglas de interpretación del código? Porque me pareció escucharle que para ella, según el artículo 19 del Código Civil, habría que entender que cuando el sentido es claro, según el intérprete, ya hay que abandonar el espíritu y no ocupar ninguna otra regla. En el caso de Rodrigo Cortés, me pareció más interesante esto de tratar a avanzar en el número de símbolos. No podríamos hacerlo en inverso. Pero preguntarle para alguna conexión adicional de ambos autores en su propuesta de las fuentes, sobre todo el humanismo. Quiero aprovecharme su conocimiento de lo musical. ¿Qué más podríamos decir que el humano se incorpora al mismo diálogo que estamos teniendo el día pasado? Respecto de Jaime, yo creo que él está iniciando una discusión sumamente importante. Quizás es mejor ambiente para producirse en la retroactividad, pero los efectos expansivos que tenemos para otras instituciones es bien relevante. Y como la retroactividad opera en todas las normativas previstas para AMS, ¿lo está revisando únicamente en el plano del derecho administrativo? ¿O se está desbordando un poco la investigación que hay que irse a otras disciplinas que no son necesariamente derecho administrativo? Sí. La investigación está también dirigida a revisar la jurisprudencia, a revisar casos de retroactividad que parece que las normas transitorias o de derecho transitorio que están al final de cada ley son la fuente como para esta investigación. Continuamente se observa la teoría del derecho en acción. Y en el caso, y para Jaime, yo creo que él está haciendo una teorización muy interesante. La vamos a esperar, aunque sea breve, sería muy interesante tenerla. Pero está pensando en un caso práctico, concreto, que aquí no lo han dicho. Puede ser una teorización judicial. ¿Qué es lo que movió todo esto? Bueno, normalmente de las características de los teóricos del derecho.
que lo movemos en la plaza. Si como Erika la movió, no, ¿qué caso no es un poco movió? Sí, también. ¿Alguien más del público? Ah, gracias. Yo quería hacer una pregunta a Erika, en relación con su ponencia. No sé si podría explicar un poco más cómo entiendes tú la regla de la estructura de la regla de los, porque me parece que yo no creo que, conociendo la regla historiador, no creo que sea una regla para la ley y un cuerpo metalegal, doctrinal, material disponible, una constitución de derechos juristas, y en ese sentido, por eso me parece lógico que un tribunal o un jurista diga, bueno, que un texto normativo es impropio a la luz de lo que alguien como tú considera que es la correcta utilización de la institución. Entonces, yo creo que un poco, por ello creo un poco, y para Jaime, yo siempre tenía una duda de la costumbre. ¿Tú dirías que la fuente última del derecho es la costumbre? ¿O no? ¿Podríamos usar el micrófono, por favor? Así... Ya terminé ya, pero Erika, ahí tendría... Sí. Tengo una pregunta para Jaime. Hola, hola. Yo tengo tres preguntas muy breves. Para Erika, ¿cuál es la justificación normativa del principio? Quizá tiene que ver con la pregunta del profesor Pedrals, pero ¿cuál sería la justificación normativa, no positiva, sino que normativa del principio pro consumidor, entendiendo que la justificación que hace el adjudicador a la nominalización o la utilización semántica de protección al consumidor más bien se vuelve un argumento tautológico? Entonces, ¿cuál es en definitiva esa justificación? A Jaime, ¿cuál es pareciera ser que en el elemento o en la discusión retroactiva hay sobre todo desde Fuller, hay una cuestión de justicia que se superpone a la o esta deliberación semántica de las reglas. Entonces, ¿cómo funciona ahí podríamos decir, el acercamiento normativo a la resolución de esa disyuntiva? Y a Jaime sé que desplazó el derecho internacional, pero claramente el derecho internacional es un lugar donde la costumbre se impone a la ley. Sobre todo si hablamos de, no sé, norma jus cogens, prohibición de la tortura. Sé que lo desplazó, pero como la sedimentación de la regla jus cogens no es una cuestión propia del derecho internacional, sino que surge en comunidades. Entonces, ahí pareciera ser que hubiese una apertura, eventualmente. Muchas gracias. Sí, puedo hacer preguntas también. Sí, perfecto. Para Erika, muchas gracias por tu exposición, muy interesante. Mi pregunta se refiere a que hablaste de las distintas funciones del principio pro consumidor, la interpretativa, integradora, la función para resolver antinomias. Mi pregunta es si no son todas ellas expresiones de la función interpretativa, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, resolver antinomias es una labor interpretativa, ¿no? O sea, y también podríamos, bueno, uno puede, quizás un poco más, menos evidente, pero podríamos también argumentar que la integración de derecho también pasa por una interpretación de él. Entonces, esa es mi pregunta, si quizás el principio pro consumidor, quizás sí sea solamente o sea, no solamente, sino que sí sea tenga esa función interpretativa, y las demás sean derivadas. Para Rodrigo, mi pregunta es, ya hablaste el derecho como expresión del espíritu del pueblo, ¿no? La idea de Salmi.
¿En qué medida podemos hoy en el siglo XXI, al principio del siglo XXI, con la experiencia histórica del siglo XX, podemos todavía hablar de pueblo en el sentido como entendía Sabine en el siglo XIX, a pesar de todos los horrores históricos que se han cometido en nombre de un pueblo, ¿no? ¿Podemos seguir usando ese mismo concepto hoy en día, el mismo significado, o tenemos que adaptar el significado? Y para Jaime me gustó también mucho, bueno, también a ti, tuyo, Rodrigo, a mí Jaime, mucho tu presentación, y la verdad me quedé con muchas preguntas, estoy todavía meditando, y la verdad te voy a hacer después la pregunta cuando se me haya aclarado más la mente, pero todavía estoy dándole vuelta a lo que dijiste. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Voy a tratar de agruparlas para poder responderlas de manera más breve. En primer lugar, en relación con si es que el principio proconsumidor es parte del principio del protector, la protección, perdón, del débil, evidentemente que sí, con algunos matices, ¿ya? De hecho, el principio de protección del consumidor surge efectivamente a partir de un largo periplo histórico desde la protección del deudor, ¿cierto? Cuando se podía ejercer la deuda en la persona, qué sé yo, la protección de la libertad, etcétera, y llega así hasta nosotros manifestado en la protección de diversos sujetos débiles, como el menor, el trabajador, el consumidor, en algunos casos el sujeto que está sometido a algún proceso en oposición al Estado, etcétera. Pero creo yo que habría que indicar dos matices. La primera es que la vulnerabilidad del consumidor, al menos en el caso chileno, es presunta, ¿ya? Porque hay sistemas que en el fondo que hay que acreditar la vulnerabilidad y hay otros sistemas que son de vulnerabilidad formal. En el caso nuestro, una vulnerabilidad formal, porque basta con que tú seas el destinatario final del bien o servicio para que se presuma la vulnerabilidad y te puedas acoger a este estatuto tutelar. No hay que acreditar una vulnerabilidad especial. Lo mismo, las pequeñas y medianas empresas tampoco tienen que acreditar su vulnerabilidad para invocar la ley de protección. Basta con el límite de las ganancias, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, precisamente en razón de esto que se ha comentado, que es probablemente una manifestación de un principio mayor, que es de la protección del débil, es que hay autores como Rodrigo Momper que han planteado la posibilidad de incorporar en el Código Civil la protección del débil, ¿ya? Para, en el fondo, de esa manera abarcar a todos los débiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente la protección puede ser subexcluyente. O sea, imagínense ustedes la protección de las cláusulas abusivas, yo les mostré algunos casos, solamente esa tutela abarca al consumidor respecto de un predisponente que es proveedor. Pero muchas veces hay dos sujetos que no hay una relación de consumo, pero no cabe duda de que uno le ha impuesto a la otra las condiciones generales, ¿ya? O un contenido contractual. Entonces, esa sería un poco eventualmente la idea. Y la justificación que está detrás de esto es, en el fondo, la advertencia de que el modelo del Código Civil pareciera ser que no tiene mucha aplicación práctica, es decir, la compraventa del Código Civil se aplica por caso versus la compraventa de la Ley de Protección. De que en realidad el Código Civil obedece a una lógica que es una lógica más de libre mercado, en consideración de que nosotros sabemos que las relaciones jurídicas en general no son relaciones jurídicas de igualdad, la mayoría en un término cuantitativo, ya, porque casi todas son consumidor, proveedor, trabajador, qué sé yo, y ese modelo pareciera ser que es un poco quimérico desde mi punto de vista. Ahora, respecto al artículo 23, del Código Civil, efectivamente, hay varias formas de entenderlo, ¿ya? Una primera forma de entenderlo es entenderlo a partir de que las reglas beneficiosas se amplían y las reglas que son perjudiciales se restringen. Según tengo entendido, nació a partir del derecho canónico, ¿ya? Recuerdo unas decretales, no estoy muy bien segura cuál era, ¿ya? A partir de la regulación del matrimonio, de las incapacidades para contraer matrimonio, si mal no recuerdo, en la Edad Media. Y después de eso, efectivamente, el profesor Barriento lo asocia al jus comunes, ya cuando dice, ok,
vamos a preferir lo que se avenga con el derecho común y vamos a rechazar aquello que no se avenga con el derecho común en un contexto en el cual el jus comune ya está de alguna manera tirando para abajo. Entonces lo que queríamos era proteger el jus comune versus los derechos propios, ¿ya? Y él lo extiende efectivamente a India, cuando llega a esta situación a India, ¿ya? Y se vuelve a extender cuando nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo regulamos la situación de los indígenas? Bueno, vuelve a surgir de nuevo esta situación, esta concepción de la protección del débil, porque los indígenas eran considerados personas miserables, ¿ya? Miserables en el sentido de dignas de una protección especial, no es que fueran pobres sujetos como nosotros entendemos miserables hoy en día, ¿ya? Fue la forma de protegerlos al igual que los menores. ¿Y cómo confluye eso con el 2ter? Bueno, eso no lo tengo resuelto, profesor Vergara. ¿Qué es lo que se ha dicho hasta ahora? Porque esta es una investigación inicial. El profesor Rodríguez Díez, que es de la Universidad Católica, de hecho, él niega que el artículo 2ter se privilegie respecto al 23, porque básicamente el conflicto se da entre el 2ter, que es el que vimos, ¿cierto? Que tiene que ser siempre pro consumidor, y el 23 del Código Civil que dice que me da lo mismo a quien beneficia la regla, la aplico tal cual. Luego el profesor Patricio Lazo enunció una posible respuesta, pero se le acabó el tiempo en la jornada civil. Así que yo estoy esperando el texto, pero pareciera ser que él también niega que automáticamente el 2ter privilegie por sobre el Código Civil, ¿ya? El profesor Juan Ignacio Contardo dice que se va a aplicar primero el 2ter y hasta ahora me acerco más a esto, ¿ya? Pero tengo que estudiarlo un poquito más. Pero cuando el 2ter es insuficiente, entonces ahí me voy al Código Civil. No recuerdo, y si lo dije mal, que había que abandonar el sentido claro, ya, si lo dije mal, no, me di mal a entender. Lo que sí creo es que cuando hay un texto que aunque sea claro, ya, pero sea un texto impropio, sí podemos abandonarlo, ya, como el caso que les comenté, cuando se exige el cobro de precio tarifa, yo creo que eso hay que abandonarlo, y eso está totalmente resuelto, sin dramatismo, sin ningún tipo de resquemor. A ver, es un ejemplo, pero hay otros más que por razones de tiempo no se los mencioné. Y creo que me queda solo a la de Jaime cuando pregunta acerca de qué otro tipo de funciones del principio pro-consumidor son todas partes de la interpretación. Es una forma de mirarlo, efectivamente. Pero creo que, o sea, a ver, de nuevo, tengo que revisarlo mucho más porque estoy iniciando la investigación, pero a priori diría que existen otras aptitudes del proconsumidor que me parece interesante revisar. Por ejemplo, la aptitud integradora. Aquí, por ejemplo, hay textos muy interesantes del profesor de la Maza cuando habla de la posibilidad de reconocer la existencia de deberes atípicos de información que vayan más allá de los deberes típicos que están en el código, perdón, disculpen, en la ley. Yo creo que, y lo mismo la distribución de la carga de la prueba, por ejemplo, creo que, aunque no tengo claro su alcance porque es una norma de muy difícil aplicación, creo que por ahí quizás podríamos explorar otras posibles aptitudes. Eso, muchas gracias. Gracias, Ari, por responderme. Yo creo que tú tenés que ser la que desarrolle ese vínculo, ganarle el quien vive a los demás. Gracias por las preguntas. Quería partir por la pregunta de Rodrigo, porque me pareció como la más general y la más de fondo. Claro, hay algo de justicia porque me parece que Fuller lo que trata de hacer acá es identificar, bueno, qué es lo injusto de la retroactividad, y yo creo que tiene razón en que, claro, lo que es absurdo, grotesco, hay una parte donde dice que es más absurdo que Kafka o que Lewis Carroll, algo así, dice una frase muy simpática. Me parece que lo absurdo es, en el fondo, querer separar, pretender que una norma sobreviniente es norma de conducta de algo que ya ocurrió. Claro. Pero no es tan absurdo decir que una norma sobreviniente sea norma de adjudicación respecto de algo que ocurrió. Porque eso es lo que ocurre en materia tributaria, ¿cierto? Yo puedo resolver sobre si imponer un tributo o no por hechos pasados, ¿cierto? Y eso genera una obligación en el presente. Eso tiene sentido, ¿cierto? Porque la finalidad de esa norma sería recaudar dinero para el Estado. Entonces, lo que es... Pero hay situaciones en que la
lo más básico, los principios de justicia más básicos obligan a que la norma de conducta y la de adjudicación estén unidas en un solo, estén vigentes en un solo momento. Entonces me parece que lo que Fuller apunta es eso. A decir que la norma de conducta deben estar vigentes las dos al momento de ocurrir los hechos en materia penal, no así en materia tributaria, para él. Después de lo que dice Alejandro también, muchas gracias por la pregunta. Yo me siento un poco también desbordado por el tema, porque claro, yo partí con la idea de que a mí me gusta el tema de la retroactividad en el derecho administrativo, porque en el derecho administrativo hay como una especie de sándwich jurídico muy grande, en donde está la ley, está la Constitución, la ley, los reglamentos, la jurisprudencia de la Contraloría, las normas internas, los protocolos. Entonces se arma como un lomito con palta, mayo, tomate, con todo, ¿cierto? Entonces a mí me parecía entretenido, por ejemplo, ver ya cómo eran el problema de los efectos en el tiempo cuando la Contraloría cambiaba su precedente, o qué pasaba con los reglamentos, o con los protocolos, etc. Pero claro, pensando en esos casos y analizando, también incluye claro, jurisprudencia, normas de transición, etc. Analizando todo eso, me di cuenta que llegué a una reflexión como súper general, y ahí, bueno, me apareció en redes sociales la convocatoria, así que, bueno, por eso estoy acá. Así que gracias, y pretendo seguir, obviamente, sí voy a seguir, y lo que sí voy a necesitar más adelante es más ayuda de personas de otras disciplinas, porque la verdad que en materia penal no lo entiendo bien, en materia civil también necesito entenderlo mejor, entonces, bueno, eso. Y la pregunta final es, ¿qué pasaría en el derecho constitucional? Yo tuve la suerte de que, bueno, mi maestro Jaime Arancibia está en el comité experto, y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar de esto, de si sería bueno tener una norma sobre retroactividad más general, porque claro, la norma que hay hoy día, las normas constitucionales que hay hoy día se refieren a la retroactividad penal, y por una interpretación del 1924 a la protección de derechos adquiridos. Yo creo que podría ser interesante pensar en una norma constitucional que diga algo sobre esta retroactividad ficción, porque igual es un mecanismo bien problemático en general. Entonces se podría decir algo así. Yo lo que he pensado que sería positivo en la Constitución, tener una norma que prohíba no la prohíba, sino que diga, oiga, retroactividad ficción, esto no es una buena idea, y usted solo puede acudir a ello cumpliendo un test de proporcionalidad, es decir, que no haya otro medio disponible para cumplir el fin público que usted quiere lograr con esta retroactividad ficción. Algo así pensé, porque tampoco me veo como, he visto casos donde se usa la retroactividad ficción, y no es una mala idea, pero su uso extensivo me parece que podría ser muy problemático. Y quedo a la espera de la pregunta de Jaime, para más adelante. Gracias. Sobre la pregunta de Jaime, en el sentido de cuál es la, podríamos decir, vigencia hoy día de la noción de espíritu del pueblo, entendiendo además que desde esa noción se han cursado horrores desde el siglo XX, me parece que la apertura tiene que ver con un pensador específico y con una tradición que lo origina, que es Levinas. Me parece que Levinas lo que hace justamente es darle ciudadanía a quien yo enfrento, y su rostro se vuelve en definitiva, entre comillas, pasaporte. Entonces, esa identificación con el otro, que es prereflexiva en Levinas, permite de alguna manera, o permitiría al menos en términos teóricos, superar ese horror, sin por ello desplazar la noción de espíritu del pueblo. ¿Sí? Me parece. Como, no sé, como una cuestión súper propedéutica. Y también sobre la pregunta del profesor Alejandro sobre la conexión de Luhmann y sabiduría adicional en relación al concepto de fuente, brevemente, en la dimensión de la lex mercatoria, Luhmann es ampliamente utilizado. Ahí existe un pensador alemán que se llama Günther Teubner, que ha dado cuenta del concepto de fuente en términos luhmannianos. Y en derecho administrativo hay un pensador también actual, un profesor actual, que es Karl-Heinz Loder, que es administrativista alemán, que utiliza a Luhmann en relación al concepto de fuente como elemento generador de regla administrativa. Y en uno y otro ámbito, Luhmann se vuelve como un pensamiento muy, muy eficaz. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por las preguntas, muy provocadoras, muy interesantes.
Creo que voy a combinar las primeras dos preguntas sobre mi motivación concreta y si la costumbre es en fondo, la fundamento último de la validez del ordenamiento jurídico. Porque para mí, efectivamente, son la misma pregunta. ¿De dónde viene mi motivación? Justamente de esto, ¿no? De constatar la crítica de Max Weber de la costumbre como concepto semimítico, ¿no? Por un lado, y ver, sobre todo, una cosa que me motivó en esta reflexión fue constatar la coincidencia entre Andrés Bello y Karl Marx en esto, ¿no? O sea, y sabemos que el anteproyecto de 1853 del código era mucho más, recogía la costumbre jurídica de forma mucho más amplia, incluso contra la ley, ¿no? Lo cambió eso, ¿no? El extracto que leí otros más de Andrés Bello fue muy crítico de la costumbre jurídica, ¿no? Y curiosamente también Karl Marx fue también muy crítico, la teoría marxista del derecho hasta el día de hoy, muy crítica a la costumbre jurídica como fuente formal del derecho. Entonces esa coincidencia teórica entre el liberalismo clásico, muy reacio a la costumbre jurídica, y la teoría marxista, también hasta el día de hoy muy reacia a la costumbre jurídica, eso ha sido lo que me despertó este interés de qué es lo que pasa aquí, ¿no? Y eso se relaciona también de nuevo con la pregunta sobre la costumbre jurídica de la legislación civil, ¿no? Sobre el caso de los menores. Porque la teoría de las fuentes formales del derecho, tradicionalmente, la tradicional en Chile, fue un desarrollo más bien civilista, ¿no? Y la doctrina civilista también fue muy reacia a la costumbre jurídica. Y tengo la impresión, sin ser civilista, pero por lo que leo en el medio jurídico, que la doctrina civilista actual está más abierta a la costumbre jurídica como fuente formal del derecho, ¿no? Y entonces, para mí eso ha sido, en fondo, esa es mi trayectoria intelectual, en fondo, para dedicarme a este tema, ¿no? De constatar esas tensiones y diálogos también a lo largo del tiempo sobre esta materia. Y eso también se relaciona con la última pregunta sobre la costumbre internacional, porque yo de formación soy internacionalista, ¿no? Y entonces, en materia de derecho internacional, el debate sobre fuentes formales del derecho, el debate teórico, es pan de todos los días, ¿no? De eso se trata la mitad de la teoría del derecho sobre teoría de fuentes, en el fondo, a diferencia del derecho nacional chileno, ¿no? Entonces eso también también me generó parte de esa motivación de tratar de entender qué es lo que pasa en el ordenamiento jurídico nacional y cuál es, en qué medida puede haber una cierta polinización cruzada también entre ambos debates que me parece que hasta ahora han estado un poco separados, lo que ha sido lamentable. Encuentro. Creo que hay mucho enriquecimiento posible al combinar, hacer dialogar ambas doctrinas nacionales, internacionales.